Buenas tardes, profesor. Soy Diego Ahmed Gaspar Matos. Continuando con la exposición, daré una breve introducción. Eh, Como sabemos, hay diferentes tipos de tratamiento biológico, químico, físico para estas aguas residuales. En este caso, nosotros estamos haciendo lo que es biológico. Lo que es biológico, específicamente con bacterias. Eh, Podemos decir que lo que causa eutrofización es la cantidad elevada de nitrógeno y fósforo, y esto afecta a muchos cuerpos de agua. El aumento anormal de estos nutrientes causa una serie de sucesos que modifican la composición y dinámica de un ecosistema. Esta elevada concentración de nutrientes que son el fósforo y el nitrógeno hacen que, digamos, específicamente las algas se desarrollen más, inhibiendo el paso de los rayos del sol hacia, hacia las aguas profundas, poniendo como ejemplo un pantano. En este esquema que a continuación lo explicaré, eh, es uno de los tantos esquemas que se han desarrollado para tratar en un sistema de una depuradora. Eh, este esquema 2O es como una versión mejorada, se podría decir, del esquema AO, eh, incorporando una zona anóxica para conseguir la desnitrificación. Esta zona, eh, como podemos ver en la figura, eh, dispone de nitratos y nitritos gracias a la recirculación desde la zona aerobia del licor mezcla nitrificado. Como primer paso podríamos decir que para que las aguas residuales ingresen a este tratamiento, que es un tratamiento secundario, el tratamiento primario se da anteriormente, removiendo todo lo que es física, las partículas físicas como restos más grandes de materia orgánica, mmm, entre otros desechos que se pueden encontrar en el agua residual. Es por eso que una vez que ya pasó por el tratamiento primario, el efluente se conduce a este tratamiento que es el sistema biológico secundario, pasando primero por la etapa anaerobia, donde la materia orgánica se descompone. En el tanque anaerobio principalmente encontramos lo que es los ácidos grasos volátiles y la materia orgánica. Como podemos ver en el gráfico, los PAOs convierten a perdón, y el flujo de tratamiento primario, como lo dije, con materia orgánica y ácidos grasos volátiles. Es necesario que haya esta materia orgánica y ácidos grasos volátiles porque eh, la bacteria, en este caso que son los PAOs, eh, digamos, lo transforman, lo reducen la concentración de materia orgánica, elevando la concentración de fósforo. Este proceso se da porque, digamos, la bacteria acumula en su interior, en forma de PHA, eh, este polifosfato, lo acumula en el interior, pero a la vez libera el fósforo. Esto se da en la etapa anóxico aerobio, donde se da la eliminación del fósforo. Dado que estas bacterias PAO son tienen una alta capacidad de retención del fósforo, pues en esta etapa eh,
lo retienen el fósforo en mayor cantidad de lo que lo habían liberado. Ni de esta forma es que se elimina el fósforo biológicamente. Luego pasa por el decantador secundario y en el caso del fósforo, sus residuos, se podría decir, se da como lodos por la parte del decantador y se vuelve a recircular estos, estos nitratos a la zona anaerobia. Eh, Como podemos observar, la recirculación de estos nitratos es principalmente eh, es porque es para que no se reduzca digamos, la concentración de nitratos, lo que hace, pero también tiene unas consecuencias, lo que disminuye el rendimiento del proceso, mm, debido a las bajas edades de fango utilizadas. El contenido de nitratos, pero, pero el contenido de nitratos de esa corriente suele ser mínimo, por lo que no se vería tan afectado. Bueno, para el caso del nitrógeno, podemos decir que su eliminación se da en forma gaseosa, lo que para la eliminación del nitrógeno son en dos procesos, que es la nitrificación y la desnitrificación. Eh, las bacterias encargadas para este proceso son las bacterias heterótrofas y las autótrofas. Y este proceso se da en en el tanque anóxico y en el aerobio. Bueno, luego más adelante les explicaré sobre estas bacterias y cómo actúan específicamente. Bueno, acá podemos ver un esquema de otro tipo de organizador donde detalla un poco lo que he explicado, que es el caso del fósforo, de la eliminación biológica del fósforo y del nitrógeno. Como lo había dicho, en las aguas residuales, básicamente estos dos nutrientes son los que abundan, pero son en cantidades elevadas. El fósforo se encuentra, el fósforo está ligado a la proliferación de bacterias, a los PAOs. La eliminación biológica del fósforo se, se encuentra, para que se pueda eliminar, primero el fósforo se encuentra en ortofosfatos y formas orgánicas de cloro. Y como lo dije, para que eh, se puedan desarrollar estas bacterias PAOs, primero se da en la fase anaerobia y luego en la fase aerobia y anóxica. Y para el caso del nitrógeno, podemos decir que se encuentran en formas de nitrógeno orgánico y nitrógeno amoniacal. Y para la eliminación del nitrógeno se da en, como lo dije, nitrificación y desnitrificación en el tanque anóxico y en el tanque aerobio. Eh, es, es importante aclarar que todo esto es un sistema y que es necesario cada uno de estos procesos para que, para que pueda ser óptimo la eficiencia. Por eso es que se recirculan. Bueno, acá pasaré a explicar sobre las bacterias. En este caso los que son las heterótrofas, las GAO, las PAO, las sulfatorreductoras y las autótrofas.
Mm, Como podemos observar, mm, empezaré por las heterótrofas, que son las responsables de eliminar la continuación de las aguas residuales. Esto se da en la etapa de desnitrificación. La fuente de carbono de estas bacterias son compuestos orgánicos y su rol principal es eliminar la materia orgánica biodegradable. Eh, también se da en la etapa aerobia, eh, y son de tipo facultativas. Eh, También se da, como lo dije, en la etapa anaerobia, que son en la etapa anaerobia se encuentran en la forma de acidogénicas y acetogenéticas. Bueno, en el caso de las GAO y las PAO, pasaré a explicar primero las bacterias PAO. Las dos son responsables de la eliminación biológica del fósforo. Para ello, como lo dije, es necesario en la etapa anaerobia que, que contar con la materia orgánica y los ácidos grasos volátiles. Se desarrollan cuando se alternan las condiciones anaerobias y aerobias. Y en la etapa anaerobia, los ácidos grasos, los ácidos grasos volátiles se consumen formando PHA en la bacteria, como lo dije, y el fósforo se libera. Y en la etapa aerobia anóxica, se consume el fósforo, ya que tienen alta capacidad de almacenar fósforo. Mm, bueno, con las bacterias GAO podemos decir que principalmente son acumuladoras de glucógeno y que solamente obtiene la energía de glucógeno sin utilizar polifosfato. Esas bacterias no acumulan polifosfato, a diferencia de las PAO. Esa es su diferencia entre las dos. Eh, a pesar de eso, podemos decir que se da durante todo el proceso de estas dos bacterias. Bueno, continuando, hablaré sobre las sulfatorreductoras y las autótrofas. Bueno, las heterótrofas y las autótrofas son las responsables de la desnitrificación. En este caso, los autótrofas son responsables del proceso de nitrificación, a diferencia de las heterótrofas, que son de la desnitrificación. Las autótrofas eh, convierten el amonio en nitrito, primero en nitrito, y por las bacterias A o B, y luego por las bacterias no hacen la oxidación de nitrato a nitrito. Todo esto se da en el tanque aerobio. Su fuente de carbono es son los compuestos inorgánicos, así como el dador de electrones también. Bueno, y para el caso de las sulfatorreductoras, eh, estas producen principalmente el sulfato, y son anaerobias. Producen sulfuro, perdón.
que se desarrolla en condiciones anaerobias, como lo dije, no es deseable porque reduce la producción del metano y también produce ácido sulfúrico, lo que impide su aprovechamiento energético. Eh, Podemos decir también que la eutrofización es un proceso que se ha puesto de manifiesto mm, de forma clara en estos últimos años. En parte de las aguas continentales y costeras de la geografía peninsular, por ejemplo, mm, que se caracteriza por el desarrollo masivo de algas, plantas acuáticas, y la presencia de estas plantas puede interferir con los usos beneficiosos de los recursos hidráulicos. Este fenómeno mm, suele aparecer asociado al vertido de aguas residuales depuradas o sin depurar, con un contenido muy elevado de nutrientes, que son el fósforo y el nitrógeno. Estos elementos esenciales para la vida biológica eh, son los responsables de los organismos, del crecimiento de los organismos. En condiciones normales provienen fundamentalmente de la degradación de la materia orgánica muerta, pero mientras que en concentraciones elevadas altera estos ecosistemas, y los aportes proceden en gran medida de instalaciones industriales, de vertidos residuales urbanos, así como los usos de fertilizantes, pesticidas en la agricultura. Y también podríamos decir que la eliminación del nitrógeno, no de, perdón, biológica del nitrógeno, eh, se encuentra mayoritariamente en forma de nitrógeno amoníaco o nitrógeno orgánico. Para conseguir que la eliminación biológica del nitrógeno es necesaria lo que es la nitrificación y desnitrificación. Y como lo dije, en la nitrificación, las bacterias amonio oxidantes mm, se limitan a dos clases de bacterias, que son las gamma proteobacterias y las beta protobacterias. Para el caso de nitrificación, las bacterias nitrito oxidante forman cuatro grupos, que son las Nitrobacter, las Nitrococcus, la Nitrospina y la Nitrospira. Y para el caso de la desnitrificación, como lo mostré en el esquema, se elimina de forma de nitrógeno en gas. Por otra parte, la nitrificación supone un consumo de alcalinidad. Sin embargo, la desnitrificación produce un aumento de la alcalinidad. Bueno, eso es todo de mi parte, profesor. Espero que les haya de su agrado la exposición restante.